los elementos más deliciosos de Spawn es que no tenemos un solo badass capaz de enfrentar enemigos del infierno y el cielo y verse cool haciéndolo, sino de hecho han existido varios Spawns a través de la historia, uno en cada diferente generación o civilizaciones, por lo cual tenemos todo un pool de posibilidades impresionantes para conocer poderes, estéticas, historias y todo lo relacionado a sus armas, y cómo estas se adaptaron a cada portador. Además, teníamos pendiente este video desde la semana pasada y hoy te traigo todos los spawns más badass y brutales explicados. Soy Carmelo, bienvenidos a Cthulhu TV, ¡comenzamos! ¡Bam! El spawn de Al Simon es con el que comenzamos este listado, y seguramente el más famoso de toda la franquicia. Al Simmons nació en Detroit y era un oficial muy talentoso de la Infantería de Marina de los Estados Unidos, donde alcanzó el rango de teniente coronel. Posteriormente se unió al Servicio Secreto de los Estados Unidos y fue ascendido gracias a Jason Wynn en una división especial de operaciones encubiertas de alto secreto. El director Wynn y Simmons chocaban constantemente, así que Simmons eventualmente planeó renunciar. Lamentablemente Simmons sabía demasiado como para andar libre por ahí y fue asesinado durante una misión en Botswana por órdenes directas del director. Simmons fue enviado al infierno por su vida como asesino y después de llegar a un acuerdo con Male Bolgia, aceptaría convertirse en el nuevo Hellspawn. A cambio, se le permitiría ver a su esposa por última vez. Male Bolgia devuelve al mundo a Simmons, ahora convertido en Hellspawn, pero con poca memoria y un cuerpo bastante desfigurado, además de enviarle de guía al payaso Violator. Simmons poco a poco se da cuenta de que han pasado 5 años, cuando decide visitar a su ex esposa. Allí descubre que Wanda ya se había casado con su mejor amigo Terry Fitzgerald, y los dos tenían una hija, Sian. A partir de aquí, se desarrolla una lucha constante entre el cielo y el infierno para acabar con Spawn, pero él decide seguir su propio camino, convirtiéndose en guardián de la calle, luego de la ciudad y eventualmente del planeta, enfrentando todo tipo de enemigos, al inicio siendo un Hellspawn común, sin controlar sus poderes totalmente, hasta convertirse en un ser sumamente poderoso, rivalizando con la fuerza de los dioses y demonios de este lore. Además, llenándose de otros poderosos aliados que lucharon a su lado cuando se requiere. Spawn posee todos los poderes que otorgan a un Hellspawn. Además del necrotraje más la energía de necroplasma, él era un experto en el uso de armas y todo tipo de entrenamiento de artes marciales. Por lo tanto, es un Hellspawn temido en el cielo y el infierno. Medieval Spawn, o mejor dicho Sir John of York, es un Hellspawn de la época medieval de Inglaterra del siglo XVI. Sir John of York fue un caballero brutal y peligroso de la época y era temido por casi todos, con un vasto conocimiento en el uso de todo tipo de espadas, hachas, además de una capacidad excepcional con el arco y el uso de caballo. Era un guerrero prácticamente invencible, o eso se creía. Todos le temían, menos su hermana, a quien amaba más que a la vida misma. Él luchaba bajo las órdenes de Enrique II, hasta el terrible día en el que, debido a una confusión por parte maquinada por el mismo infierno, terminó matando por error al arzobispo de Canterbury. El soldado fue desterrado y enviado a matar por diferentes guerreros que ninguno pudo lograrlo, hasta que eventualmente los guardaespaldas del rey lo mataron en un campo de batalla en Irlanda mientras él trataba de acercarse a Enrique y buscar el perdón. John fue enviado al infierno e hizo un trato con Male Bolgia. El trato era clásico de los Spawns: liderar su ejército, y a cambio solamente quería vivir lo suficiente para ver a su hermana casarse. Desafortunadamente Male Bolgia, como siempre, se la aplica y lo regresa muchos años después totalmente putrefacto. John eventualmente traiciona a Male Bolgia y se convierte en el defensor de su reino y luchador de la justicia. Tuvo un par de aventuras brutales luchando contra diferentes enemigos y seres demoníacos, hasta que un día encontraría a una joven doncella perdida en una cueva. Él se acerca demasiado, pero lamentablemente no era una doncella, era más bien Ángela, la cazadora de Hellspawns. Ella lo mata, enviándolo al infierno para sufrir eternamente. Luego descubrimos que logra escapar y se une a la rebelión contra Male Bolgia.
El Gunslinger Spawn o el Spawn vaquero es uno de los spawns más populares de todos los tiempos. A pesar de que la historia es algo difusa, en el diario de Francis Parker se comenta que un hombre que más tarde tomaría el nombre de Henry Simmons, bisabuelo de Al Simmons, era un desertor que estaba a punto de ser linchado junto a otro sujeto, Jeremy Winston, en la ciudad de Bane. Winston fue un hombre que odiaba la violencia y de hecho era un predicador conocido por ser bastante pacífico. Winston había sido incriminado por asesinar a su propia familia, lo cual era una mentira, y había sido condenado a muerte por culpa de los Kemper, un grupo de empresarios malhechores que compraban o extorsionaban a cualquiera que se ponía en sus caminos, y terminaron provocando la muerte de la familia Winston para quedarse con sus tierras. Pero como ya te imaginas, todo fue un plan maquinado por el mismísimo infierno. El día de la ejecución, Mamón, uno de los señores infernales, se acerca a estos hombres y les ofrece una oportunidad: vengarse de quienes les habían hecho daño. Una oferta que Parker rechaza enseguida, pero Winston acepta. Durante el proceso de ejecución, Mamón provoca un mal funcionamiento que finalmente salva la vida de Parker. Sin embargo, Winston muere. Poco tiempo después, Winston resucita como el nuevo Hell Spawn, mejor conocido como el Gunslinger Spawn, y procede a masacrar a todos los residentes de la ciudad de Bane, solamente manteniendo con vida a Francis Parker, porque Mamón le había ordenado que él tenía que vivir. Como Hell Spawn, tiene todo el pack clásico de estos guerreros: fuerza, velocidad y resistencia sobrehumana, además de un control total en todo tipo de armas de fuego. Es un experto tirador, y no solamente con las armas de su época, sino también con armamento del futuro o incluso con arcos y otras armas diferentes. También sabe montar a caballo y motocicleta. Allá en las lejanas tierras japonesas, en la época feudal, un hombre forjaba su legendario apellido de samurái. Este hombre era Izanagi Nakadai. Él era reconocido como el guerrero que podía destajar a los dioses. Se corría el rumor que su habilidad era divina y que ni 10 hombres juntos podían ganarle en un duelo. Curiosamente, él utilizaba una armadura que recordaba bastante al clásico traje de los Hell Spawns. Como te imaginas, ganó varias batallas claves para su emperador, así que este le concedió el estatus de señor como recompensa, además de otorgarle muchas riquezas. Sin embargo, al regresar a casa se entera de que su esposa y su hijo habían tenido una misteriosa enfermedad y habían fallecido, algo que hizo que cualquier victoria o logro no valiera nada. Él había perdido lo más amado en este mundo, su familia. Mientras las voces y el dolor lo torturaban en su cabeza, el infierno maquinaba planes para él, y durante su duelo y depresión olvidó por completo todos sus deberes como samurái de élite del emperador, lo cual era un insulto según el shogun. Un día, un extraño anciano lo convenció para enfrentar sus miedos y sus demonios internos, para que finalmente acabara con este dolor. Para esto, debía vencer a un supuesto dragón que tenía que mirar directamente a los ojos, y solo allí podría saber qué tipo de guerrero era. Nakadai viajaría por las tierras lejanas enfrentando duelos y buscando al misterioso dragón. Finalmente se encontró con la criatura y tuvo una lucha a muerte totalmente sangrienta. Después de derrotarlo en batalla, se dio cuenta de que nunca tuvo el valor de mirarlo directamente, un simbolismo para decir que podía ser el mejor guerrero que existía en la tierra, pero jamás aceptaría que para lograr esto tuvo que abandonar a su familia. Esa herida jamás cerraría, y ya en tiempos modernos, un descendiente directo de su linaje abriría la caja del Edén, provocando que un puente mágico permitiera a Nakadai avanzar hacia nuestro mundo. Allí es recibido por el mismísimo Hell Spawns, Al Simmons. Todo se trataba de un plan infernal. Mamón había buscado la forma de lograr que este Spawn Samurai viniera a nuestro tiempo para que acabara con Al Simmons, quien ya era un estorbo para el infierno. Como te imaginas, fue derrotado en batalla por nuestro actual Spawn, pero en este combate sí tuvo el valor de mirarlo a los ojos mientras moría, para finalmente cumplir su tarea y cerrar su herida. Aunque nunca se explica de manera clara, él parecía no haber muerto para convertirse en Spawn, ya que él poseía esta armadura con todos los símbolos de Malebolgia. Dark Age Spawn, también conocido como Hell Black Knight o como Lord Covenant, fue un caballero del siglo XII asesinado en una cruzada muy lejos de su tierra natal. Él regresa a la tierra ya convertido en Hell Spawn, mientras una plaga de violencia y peste cubre la campiña inglesa. El caballero oscuro debe elegir si alinearse con los habitantes inocentes de su antiguo reino o con las malévolas fuerzas del mal y la corrupción. La gente suele confundirlo bastante con Medieval Spawn,
por el parecido de ambos guerreros, pero realmente se trata de una historia completamente diferente. Aquí debemos enfrentar desde brujas, demonios, bárbaros y todo tipo de guerreros de la oscuridad. Este Spawn, como la mayoría, inician bastante nerfeados, pero según avanza la historia van controlando sus poderes hasta lograr convertirse en seres casi invencibles. En un punto la gente lo ve como un líder y le siguen. Sin embargo, pronto entenderemos que la maldición lo persigue y la desdicha siempre está presente. Spawn God Slayer, también conocido como Burn Spawn, es una especie de Hellspawn alternativo que existe en un mundo medieval de fantasía, en el que seres divinos como semidioses y también dioses de alto nivel buscan causar un caos en el reino de Arcadia. Allí se nos cuenta la clásica historia de los Spawns, un hombre que por seguir su destino de guerrero termina alejándose de su amada, pero pronto sería asesinado en el campo de batalla, y al morir iría a una dimensión muy extraña. Se supone y se nos insinúa que esta dimensión no se trata del infierno, y ahí hay una entidad bastante Lovecraftiana. Este ser hace un pacto con el humano y le dice que si desea ver a su amada, debe asesinar a cada uno de los dioses que él le diga, y así de esta manera desataría una ola de masacre al puro estilo de God of War, con el God Slayer acabando uno a uno con todos los dioses que el ser Lovecraftiano le indicara, todo con el filo de su espada. Esta versión de Spawn está muy broken, ya que desde que nace ya tiene el poder de matar dioses, y desde su versión más joven ya puede acabar con estos seres divinos, algunos seres que son equivalentes de este lore a guerreros y dioses como Thor, Freya y el mismísimo Zeus. Sin duda, una versión muy oscura que no podíamos dejar fuera de este listado. War Spawn, también conocido como Thomas Coram, fue un granjero adinerado que poseía vastas tierras debido a su familia y sus riquezas. Él era un hombre liberal y progresista y creía que todos los hombres eran creados iguales ante Dios. Eso lo llevó a enamorarse de una mujer afroamericana de nombre Selma. Como te imaginas, se trataba de un romance prohibido y debían verse en secreto. Selma quedó embarazada de Thomas, pero ese matrimonio jamás se llevaría a cabo, ya que para su familia era considerado blasfemo ante los ojos de Dios. Thomas y Selma fueron separados y tuvieron que tomar caminos distintos. Con los años, Thomas luchó durante la guerra e hizo su propio dinero, y cuando juntó algo, regresó por Selma. Ya habían pasado 18 años, tan solo para descubrir que su hijo ya había crecido y era todo un hombre. Por azares del destino, Michael y Thomas lucharon en el mismo batallón en la Segunda Guerra Mundial. Pero la guerra huele a muerte, y más temprano que tarde, el armamento alemán alcanzó al pobre joven Michael, quien terminó con las vísceras de fuera en el campo de batalla, mientras su padre Thomas lloraba junto a su cuerpo. Allí aparecería Mamón en una de sus versiones y le ofrecería un trato a Thomas. Si gustas, puedes cambiar tu vida por la de Michael. Él vivirá, pero tendrás que acompañarme. Desesperado y sin saber qué sucedía, Thomas acepta. Michael vive, pero ahora Thomas sería convertido en el señor de la guerra, el War Spawn, un soldado infernal diseñado para ser el arma más letal de todo el mundo. Posee un casco militar y un traje necroplásmico, lleno de rifles y balas infinitas que le permiten seguir disparando y jamás recargar. Puede soportar todo tipo de armas químicas y el fuego no puede lastimarlo. Un Hellspawn totalmente ad hoc para un conflicto bélico como ese. Además, tiene un poder nigromante de despertar soldados caídos y liderarlos como zombies para que se unan a su batallón. Todo para que finalmente su hijo Michael pudiera tener una vida feliz alejado de la guerra. El Mandarin Spawn, también conocido como Chenglei, nació deforme como un hijo indeseado y durante la dinastía Song del Sur fue vendido por su madre afirmando que era un demonio. Él no podía hablar y estaba cubierto de grandes crecimientos bulbosos desde su cabeza hasta los pies. Chenglei también parecía ser inmune al dolor y fue una habilidad que atrajo al emperador para jugar con él como si se tratara de un juguete sin sentimientos. Chenglei fue encadenado en el palacio del emperador para ser torturado y humillado hasta el momento en el que los gobernantes se cansaran de él. Más temprano que tarde terminaron asesinándolo por accidente, pero antes de morir, Mamón hace un trato con él para convertirlo en un engendro del infierno, lo cual acepta. Chenglei
vuelve a la vida matando a todos los que le torturaron en la forma del Mandarin Spawn, con esta hermosa armadura. Eventualmente, terminó asistiendo al infierno, donde aparentemente se juntó con una concubina. Como la mayoría de los Spawns, posee todo el pack de poderes infernales, pero es curioso, porque este Spawn resucita con una impresionante habilidad con la espada, algo que en vida no tenían, lo que lo hace un caso especial porque esto no se repite con ninguno de los otros Spawns. El Spawn maldito o el Curse of Spawn es un Spawn futurista en un mundo que le encantaría a cualquier metalero. Aquí se juntan seres demoníacos, el antipapa, tecnología y por supuesto el apocalipsis, en el que este Spawn tendrá que poner bastante orden contra esta especie de necrosoldados del infierno. Ahí se nos cuenta la historia de Daniel Janso, este nuevo Spawn. La vida de Daniel fue horrible con un padre abusivo que él mismo terminó asesinando con su rifle láser para proteger a su madre y a su hermana Madrid. En consecuencias, pasa la mayor parte de su adolescencia en varias prisiones entre la Luna, Marte y la Tierra. Durante esa estancia se enamora de la señora Nun, con quien tiene un amor bastante fuerte, pero ella es asesinada por razones desconocidas. Los recuerdos de Daniel sobre su pasado están en su mayoría llenos de dolor e ira. Daniel Janso eventualmente escapa de prisión, sin embargo muere durante este escape incinerado porque la nave en la que iba es totalmente destruida. Eventualmente llega al círculo del infierno y hace un pacto resucitando como Hellspawn. Daniel al principio ve todo muy confuso y sus recuerdos no tienen ningún sentido. Eso sí, es uno de los Hellspawns más violentos que han existido en la historia. Este Hellspawn es conocido por ser uno de los más trastornados que existen y suele ser bastante popular, o si quieres llamarlo, modo berserker. Aunque sí, su estética es una de las más increíbles de todos los Hellspawns. Es sumamente violento y tenía que meterlo en esta lista. El Plague Spawn o el Spawn Plaga fue el primer Hellspawn que existió como prototipo de los futuros Hellspawns. Él nació de una fusión entre un ángel y un demonio y era temido tanto por los seres de la luz como los de la oscuridad. Su poder era tan grande que básicamente era incontrolable, hasta que finalmente no se aclara cómo este muere. Allí veríamos que Malevolgia y el Violator utilizarían sus restos para crear los nuevos simbiontes que conoceríamos después como los Hellspawns. Este ser, a pesar de ser sumamente poderoso, parecía que ni él mismo podía controlar todos sus poderes, y en un punto nos damos cuenta que incluso puede llegar a ser más fuerte que el mismo Omega Spawn, algo que de por sí ya es una locura. Como todos los Spawns, posee super fuerza, super velocidad, super resistencia y durabilidad, además de que puede teletransportarse a cualquier lugar y tiene una habilidad muy interesante: puede causar enfermedades tanto en ángeles, demonios y también en Hellspawns. Omega Spawn es uno de los engendros infernales más antiguos del universo y tenía muchos clones de él, aunque no tan fuertes. Omega Spawn fue uno de los muchos Hellspawns nacidos después del Plague Spawn original. Omega Spawn es la clase más fuerte de engendro infernal conocido, superando a seres como la mismísima Malevolgia. Por esto tenía la capacidad de arrasar con el infierno mismo. En su línea dimensional habían otros Omegas, pero como comenté, no eran tan fuertes como él. En algún momento de aburrimiento, decide ir al espacio para también conquistar otros planetas y convertirse en un destructor intergaláctico. Por una cuestión secundaria, el Spawn de nuestra época termina evitando esto, algo que provoca que él se enoje seriamente y empiece la lucha con nuestro protagonista. Jura vengarse de todos los Spawns y conquistar todo lo que él conozca. Ángel Spawn es probablemente la versión de Spawn por la que más me han preguntado en comentarios, y es la forma que creo más llama la atención. Pero para poder explicarlo, primero tenemos que entender su contexto. En este universo, el dios del cielo y el satán del infierno han estado eones en batalla tras batalla, ambos luchando por apoderarse de la tierra, ya que ellos juntos la crearon. Dios creando la vida y el demonio dándoles la libertad de elegir, el libre albedrío. Pero ambos, Dios y Satán, en realidad son hermanos. Son deidades cósmicas que son hijos de una entidad todavía más poderosa llamada la Madre, la creadora de todo. Ella le dio vida a ambos y sabe que el Armageddon está al borde de explotar. Allí
Spawn y la madre se terminan encontrando y tratan de detener todo esto. La madre le dice que solamente él podría detener esta guerra, pero primero necesitaría convertirse en su forma perfecta. Para esto debe cumplir una serie de tareas casi imposibles. En este punto, a Spawn le queda casi nada de energía y debe enfrentar un guerrero muy poderoso en un lugar donde sus poderes son muy limitados. El combate es a muerte y Spawn da todo de sí, aunque eso signifique morir en el intento, incluso invocando a todas las versiones de Spawn que han existido en la historia para ayudarle y otorgarle un poco más de su poder. Aún así, dándolo todo, Spawn termina derrotado. Y justo cuando todo se iba a la mierda, nos damos cuenta de que era parte de la prueba. La madre no le había otorgado la tarea para que ganara, sino para que demostrara que era capaz de morir a cambio de parar el Armageddon. Allí, por medio de la fruta prohibida del Edén, le otorga el máximo poder divino a Spawn, quien entra en su forma de ángel, regresándole una cantidad enferma de plasma, logrando tener el poder suficiente para derrotar al cielo y el infierno casi sin hacer mucho esfuerzo, y también estando a la altura para enfrentar tanto a Satanás como al demonio. En este punto, Spawn usaría toda su energía otorgada por la madre de la creación para crear un nuevo mundo, uno donde él establecería las reglas, tanto las físicas, las naturales, pero sobre todo las divinas, y crea un mundo prácticamente idéntico al nuestro, pero con un detalle muy importante: ningún demonio o ángel interferiría nunca más en la vida de ningún humano. Una vez lograda esta gran creación, Spawn renuncia a su poder. Chicos, con esto terminamos el listado brutal de todos los Spawns que creo deberías conocer. Sin duda, hemos explorado a la mayoría, y tienes que saber que la información en algunos es bastante ambigua y extraña, pero traté de traducir lo mejor que pude y tratar de entender algunas metáforas que Todd McFarlane no las explica a fondo. Sin embargo, no cabe duda que estos seres tienen una estética impresionante. Si crees que me hizo falta algún Spawn realmente relevante, o crees que hay algún detalle que me hizo falta mencionar, por favor ponlo en la caja de comentarios. Esto fue Cthulhu TV.